de México, el impacto de 25 años de reformas sobre la pobreza y la desigualdad. Nora Lustig, una economista de origen argentino, pues, no, vive en Estados Unidos, fue profesora del Colegio de México a mediados de los 70s. Hizo su doctorado en Berkeley, California. Y bueno, y viene escribiendo en los últimos años sobre la cuestión de pobreza y desigualdad. Bueno, señala que la expectativa de que las reformas estructurales, la austeridad fiscal y la disciplina del mercado resultarían en mayor estabilidad macroeconómica y tasas de crecimiento altas y la pobreza se reduciría. O sea, es lo que nos han vendido con el enfoque neoliberal, ¿no? De que más mercado, menos Estado, reformas estructurales que implican mayor privatización, mayor participación del sector privado en la economía, generarían condiciones de estabilidad macroeconómica, altas tasas de crecimiento, ¿no? Y reducción de la pobreza. Igual, se dijo que la apertura comercial reduciría la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada, que la apertura generaría competencia y aumentaría la eficiencia y la calidad, ¿no? Pero resulta que nada de ello resultó, ¿no? Dice, en los 80s fue década perdida, en el 95 una crisis macroeconómica y el consecuente bajo crecimiento per cápita del 0.6% promedio anual. Sí, la apertura comercial, ya lo analizamos, nos ha llevado a mayor desindustrialización, mayor desempleo, menores salarios, y a ser más frágiles con respecto al contexto internacional, porque al debilitarse las condiciones endógenas de acumulación, pues pasamos a depender más y más de las variables externas. Entonces, los logros en materia de pobreza y desigualdad han sido decepcionantes. O sea, como la pobreza y la desigualdad han crecido. Dice, la desigualdad se ha incrementado en relación al 84. Desde los 80 se ha disminuido el déficit fiscal y el PIB. Acordémonos que la economía ha venido trabajando, el gobierno ha venido trabajando con austeridad fiscal desde el 83. Gasta menos de lo que recauda, ¿no? La perspectiva de disminuir el déficit. Y este superávit primario se logra vía disminución de la inversión pública y del gasto público, lo cual contrae la actividad económica. Dice, el sobreajuste implicó una disminución de salarios para reducir la inflación. Es decir, ¿cómo se ha reducido la inflación? Pues disminuyendo el gasto público, disminuyendo demanda, disminuyendo empleo, lo cual se traduce en disminución de salarios para disminuir costos de producción. Se ha disminuido la inflación con alta tasa de interés, decíamos, para atraer capitales, para así abaratar el dólar, abaratar el precio de los productos importados y bajar la inflación. Entonces, el costo baja inflación pues, ha sido desempleo, bajos salarios, mayor extranjerización de la economía, al promover entrada de capitales para abaratar el dólar y abaratar el precio de los productos importados. Y como esta reducción de la inflación, pues lógico, no se tradujo en mayor crecimiento económico, sino ha sido la contracción de demanda, de salarios, de empleo, de gasto público, lo que ha permitido bajar la inflación. Y el costo ha sido menor crecimiento económico, mayor desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, el aumento de la brecha salarial se explica por la apertura comercial y el desmantelamiento de los apoyos a ciertos sectores de la agricultura. Es decir, cómo la vía política de austeridad fiscal se ha traducido en qué? En disminución de subsidios a todos los sectores. Y como la apertura comercial, decíamos, atenta, o sea, te rompe cadenas productivas nacionales, aumenta la desindustrialización, aumenta el desempleo, ¿no? Y de ahí la brecha salarial que se da, ¿no? Entonces, entre el 84 y el 98, el coeficiente de Gini de los ingresos de los hogares aumentó de 0.49 a 0.55, ¿no?
Es decir, aquí hay que recordar que el índice de Gini, o sea, se mejora la distribución del ingreso cuando el coeficiente se acerca a 1, ¿no? Entonces aquí hubo una cierta mejora en ese periodo en la distribución del ingreso. Dice, la educación medida por número de años aumenta y se distribuyó más equitativamente, ¿no? Entonces hubo una mejora de la educación en ese periodo. Como resultado de un mayor número de personas en la base educativa, aumenta su nivel. Dice el coeficiente de Gini de la distribución de educación entre el 84 y 94 bajó, ¿no? Entonces ahí ya no entiendo, ¿no? Porque te dice del 84 al 98 aumentó, pero del 84 al 94 bajó, de 0,42 a 0,33. Entonces, el aumento que coloca allá, pues se dio más en el último periodo del 94 al 98. Y ahí, bueno, ya está la crisis del 95, ahí sí no entiendo, carajo, ¿no? Donde la actividad económica cayó 6,2%. Aunque lógico, después hubo una recuperación a partir del 96, pero bueno, ahí ya no entiendo. Dice la disminución de la desigualdad de la distribución del acervo educativo, dice, motivó un efecto igualador sobre la distribución del ingreso de los hogares. Dice, se disminuye la desigualdad en la distribución del acervo educativo, es decir, se mejoró la educación para todos, ¿no? Y esto originó un efecto igualador en la distribución del ingreso de los hogares. Y bueno, pues sí, mejoró en ese periodo, cuando se dio eso, o sea, cómo la educación pasa a jugar un papel importante, nos está diciendo, en la distribución del ingreso. Dice, un año adicional de educación resulta de un incremento de remuneración proporcionalmente menor para personas con pocos años de escolaridad que para personas con más altos niveles de educación formal. Bueno, entonces aquí nos está diciendo cómo el ingreso mejora, ¿no? Cuando los niveles de escolaridad son más altos, ¿no? Pues sí, o sea, la gente con mayor nivel de escolaridad pues, tiene mayores opciones de mejores trabajos y mejor remuneración. En los 80s, la proporción de niños que ingresaron a primaria como proporción de su corte y la proporción de niños que continuaron al siguiente nivel de primaria en adelante fueron menores a los años previos. Pues sí, porque en los 80, acordemos, fue la década perdida, ¿no? Entonces, pues originó alto desempleo, entonces eso afectó al ingreso de las familias y la cuestión es de que pues llevó también a que más miembros de la familia pues pasaran a ingresar al mercado laboral, carajo, ¿no? Entonces, disminuyó la escolaridad en los años 80, ¿no? Y la tasa de deserción a nivel secundaria fue mayor, por las razones antes señaladas. Y justo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estará pasando ahorita, no? Ante la crisis actual, pues una situación similar o peor, carajo, ¿no? Cosa que el gobierno, repito, no está encarando, ¿no? Y eso no se encara con las políticas sociales que está instrumentando. Aunque bueno, o sea, asegura becas a los estudiantes, pero habría que ver si esas, ¿alguien sabe si esas becas también van a nivel de secundaria y primaria? Solamente a nivel universitario, ¿no? No, creo que también abarcan, creo que incluso hasta preescolar. Ah, sí, Ajá, ya. ¿Ustedes reciben beca? no, yo no recibo. ¿Quiénes reciben beca del gobierno? Jóvenes. Apenas nos dijeron si nos daban la beca de manutención el viernes, el sábado pasado nos dieron la confirmación o si no nos la dieron. A mí sí me la dieron, pero
creo que es como una limosna, profe, son 3,600 pesos por todo el semestre. Ya, 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 ya. ¿Y eso va para todos? No, le digo que había que concursar y bueno, pues a los más pobres se las dan. Yo no es que sea muy pobre, pero pues hay que ponerle que tienes menos focos en los que tienes. Y, y a muchos no se las dieron. Ya, ya. Ok, gracias. Dice, bueno, el aumento de años promedio de escolaridad fue proporcionalmente menor para los 3 deciles más pobres que para los siguientes 4. Pues sí, esa es la gente más pobre, pues tiene menores niveles de escolaridad, ¿no? Que la gente de los deciles mayores. Si bien la desigualdad del acervo educativo se redujo, la tasa, lo que lo hizo, ¿qué? Pudiera haber sido más rápida si se hubiera introducido un programa para apoyar la demanda de educación, sobre todo en los hogares más pobres en los 80s, y así aumentar los años de escolaridad. Pues sí, o sea, tienes que... Y repito, no es a través de políticas sociales, o sea, tienes que crear condiciones de empleo bien remunerado, carajo, si quieres en realidad distribuir el ingreso. Ahí está, venía cerca del 70% de la población económicamente activa en la economía informal, ¿no? Que no tienes ingresos asegurados, salario asegurado ni prestaciones laborales. Y eso no se encara. Y luego más ahora que se ha agudizado con la crisis esa situación. Los de menor educación están en mejores condiciones de cosechar las ventajas de la apertura. Aumenta la brecha de remuneración. Ahí no entiendo, ¿no? Los de menor educación están en menores condiciones de cosechar las ventajas de apertura. Bueno, en el sentido de que la apertura, o sea, de estos procesos productivos intensivos en mano de obra, pues lógico, no necesitan mano de obra calificada, ¿no? Y pasan a ser contratados por ese tipo de empresas. Y lógico, aumenta la brecha de remuneraciones. O sea, y de hecho, ahí están, lo vamos a ver más adelante, y también lo vimos en el curso pasado, ¿no? Hay de literatura que señala que ha aumentado más el empleo de 1 a 2 salarios mínimos y ha disminuido el empleo aquellos que reciben arriba de 3 y 5 salarios mínimos, ¿no? Por lo cual se aumenta la brecha salarial. Dice, mayor divergencia de estados y regiones que más se beneficiaron con la apertura, mayor capital humano, mayor infraestructura, mejores condiciones para tener inversión extranjera. Pues sí, los estados que tienen mayor infraestructura, mejor capital humano, pues atraen más inversión extranjera en relación a aquellos estados que tienen menos infraestructura, menos capital humano, menos mano de obra calificada, ¿no? Entonces aumentan las diferencias entre el norte y el sur, carajo. La liberalización del 85 al 94 aumentó la desigualdad. Sí, ya hemos dicho, ¿no? La libre movilidad de mercancías y capitales nos ha dado tener menos industria, nos ha dado no tener política económica en favor del crecimiento. Y se aumentó el empleo salariado de 55 a 62% del 84 al 94. Aumentó la participación de mujeres en la fuerza de trabajo debido a la caída del ingreso de otros miembros del hogar. Y la cuestión infantil, ¿no? Con lo que vimos anteriormente también, ¿no? La deserción escolar a nivel de secundaria y primaria, ¿no? Entre el 82 y 94, el número de empresas públicas disminuyó de 1.155 a 219. Y actualmente, pues ya no queda ninguna, carajo, ¿no? Las que quedan están compartidas con la inversión privada, ¿no? El 96% de privatizaciones ocurrió en el periodo de Salinas de Gortari, ¿no? El empleo en empresas públicas disminuyó de 4.4% de la fuerza de trabajo en el 82 al 2% en los 90. Pues sí, al tener menos empresas públicas, pues lógico, disminuye la fuerza de trabajo que ocupa.
Dice, solo el 28% del primer decil y 35.8% del segundo decil tenían acceso a conexión de servicios de agua, ¿no? Imagínense las condiciones de no tener servicios de agua, carajo. Pues sí. Del 83 al 94 hay desmantelamiento de muchos esquemas de apoyo a precios, como los precios de garantía para ciertos productos agrícolas y subsidios indirectos al consumo, por ejemplo, la tortilla, la producción, crédito agrícola, etcétera, ¿no? Sí, decíamos, con el modelo neoliberal pasaron a desaparecer los subsidios y también se eliminaron los precios de garantía que aseguraban cierto nivel de ingreso a los productores, ¿no? Y ahora con el nuevo gobierno se establecieron precios de garantía a ciertos productos básicos, ¿no? Pero solamente muy pocos, ¿no? Del 95 en adelante se caracterizó por transferencias monetarias focalizadas y directas, o sea, el Procampo, o sea, estos programas de apoyo directos al campo, los programas de empleo temporal, Progresa. ¿Qué más son programas clientelares, no? Porque la producción sigue rezagada, ¿no? Para disminuir el déficit fiscal se eliminaron los subsidios a productos alimenticios, ya lo dijimos, ¿no? Las medidas instrumentadas han sido regresivas, afectan más a los bajos ingresos y por lo tanto se polariza más la desigualdad del ingreso, evidenciando que las políticas sociales para nada te revierten la pobreza, para nada te revierten la desigualdad del ingreso existente. Sí, porque si nosotros analizamos cada sexenio los presupuestos en los programas sociales, cada gobierno gasta más que el anterior, ¿no? Y no obstante, sigue la pobreza, sigue la desigualdad. ¿Derivado de qué? Pues derivado de las políticas económicas predominantes que llevan a aumentar el desempleo, que llevan este, a bajar salarios, ¿no? Dice, los programas Procampo, Progresa no funcionaron como redes de protección. Sí. Igual, los programas estos a los adultos mayores, a las becas, Sembrando Vida, etcétera, pues tampoco, ¿no? Están funcionando, carajo, ¿no? O sea, se beneficia aquel que lo recibe, ¿no? Pero repito, ¿a costa de qué? De que el gobierno haya gastado el gasto y la inversión en un montón de rubros que han generado aumento de desempleo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, sigue creciendo la desigualdad del ingreso y de la riqueza, ¿no? Y son un esfuerzo de reasignación de recursos públicos para la población más pobre en las zonas rurales, ¿no? Pero repito, pero eso no mejora las condiciones de vida de esa misma población. O sea, recibe lo que antes no recibía, pero sigue la problemática. Esta redistribución fue a expensas de los pobres y sectores medios de zonas urbanas que de la población rica. Pues ahí está, ¿no? Sí, y es justo lo que está aconteciendo en este gobierno, ¿no? Decíamos, cómo estos recortes presupuestales para favorecer la política social, te están incrementando el desempleo y te están afectando a los sectores medios, ¿no? Y también, no solamente sectores medios, sino también sectores del proletariado que antes tenían trabajo y ahora no lo tienen por la misma contracción del gasto público. Y los ricos pues, siguen siendo igual de ricos o más ricos que antes, ¿no? Comentarios. ¿Quién leyó el artículo de Nora Lustig? Profesor, yo tengo una pregunta. Bueno, me llamó mucho la atención lo de que se cambia, ya no, antes se tenían subsidios generalizados, ¿no? Y se cambió a subsidios focalizados. Esto lo hizo más equitativo por lo que entendí, porque antes se le daban los subsidios a, por ejemplo, creo que en el caso de la agricultura, a los que tenían como más tierras. Entonces,
esto no iba hacia los que tenían menos, ni mucho menos a los jornaleros. Esto el gobierno actual. Sí, o sea, lo que el gobierno actual ha venido diciendo es eso. Dice, es que antes se otorgaban los apoyos a las organizaciones y se quedaban con ellos y no iba hacia abajo. Y ahora el apoyo se da directo a los micro o jornaleros o qué sé yo. Sí, o sea, está bien, ¿no? Pero la bronca es que es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. O sea, sigues tú trabajando en un esquema de economía abierta, sigues trabajando en un esquema de austeridad fiscal, un esquema de alta tasa de interés que te sigue afectando la esfera productiva. Ok, o sea, el productor pasa a recibir ese subsidio en forma directa. Pero de nuevo, su producción termina no siendo competitiva con las importaciones. Entonces, allí no logra realizar su producción o tiene que vender su producción al precio determinado por el mercado, ¿no? Por las importaciones. Entonces, de ahí que esa problemática viene a contrarrestar lo que recibió en forma directa, ¿no? Sí, porque repito, ahí está la problemática, ¿no? que estamos viviendo, evidenciando que esta política no te está generando mejores condiciones de crecimiento de la producción y de la actividad económica. O sea, tú podrías decir, bueno, es que los productores reciben lo que antes no recibían, lo que antes el dirigente se quedaba con eso. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es de que es insuficiente, ¿no? Para asegurar condiciones de crecimiento y del propio ingreso del productor, ¿no? Bueno, entonces quizás sí es más equitativo, pero no, porque pues al final quien va a poder hacer frente a las importaciones no va a ser el pequeño productor, va a Así ser es, el gran productor, ¿no? así es, Entonces, el problema es que no se está apoyando a quien va a poder hacer frente a las importaciones. Entonces, al final, ninguno puede hacer frente porque uno, aunque se le dé el apoyo, es muy pequeño y al otro ya no se le está dando el apoyo, ¿no? así es, así es, así es. Sí, porque el presidente ha dicho, no, que las empresas se las vean por sí solas. Pues no, las empresas no se las pueden ver por sí solas. Las empresas siempre requieren del apoyo del gobierno, ¿no? Y luego más en contexto de crisis, más en contexto de crisis. En toda crisis se sale de la crisis con mayor intervención del Estado en la actividad económica, cosa que no entienden estos vatos, ¿no? Si no hay intervención del Estado, no se saldrá de la crisis. El sector privado por sí solo es incapaz de salir de la crisis. Y luego, estas inversiones que se anunciaron, ¿no? ¿Serán rentables para el sector privado en un contexto de contracción económica? ¿No? Porque en un contexto de contracción económica hay menos circulación de mercancías, hay menos circulación de tránsito de las personas por las carreteras, ¿no? Y repito, no es un problema de falta de infraestructura, es un problema de falta de desarrollo agrícola, falta de desarrollo industrial. Y ahí no hay política industrial, no hay política agrícola en el gobierno actual, ¿no? Sí, pues en vez de anunciar, se va a invertir tanto en sustituir importaciones, se va a invertir tanto en desarrollo tecnológico, para nada, ¿no? Para nada. Sí, ¿y cómo cree que podría utilizarse el gasto público, aparte de como un elemento redistributivo, como un elemento de crecimiento? Porque, por ejemplo, mencionaba la lectura de este programa Progresa, que cubría el 24% de la población y que era el 0,36 del PIB. Entonces, esto quiere decir que muchas personas están dentro
de la pobreza extrema y se está, bueno, sabemos que muchas personas, pero se está reconociendo, ¿no? Que el 24% se le tiene que dar porque está en pobreza extrema. Entonces, ¿cómo hacer que esto que se le tiene que dar vaya hacia el crecimiento y no únicamente como pues como una transferencia? Sí, ahí hay que verlo desde las dos perspectivas, de la oferta y la demanda, ¿no? Que esa transferencia esté ligada al individuo que está en el proceso productivo, ¿no? Sea agrícola, sea industrial, o sea, que se traduzca en incremento de producción, por un lado, y que a su vez ese ingreso del individuo se traduzca en demanda por bienes nacionales y no por bienes importados. Porque en el contexto de economía abierta en el cual estamos, pues la gente va a Walmart, ¿no? Y donde te encuentras un alto porcentaje de productos importados, ¿no? No solamente en Walmart, sino en cualquier comercio. Entonces, como el libre comercio, repito, te atenta sobre la producción nacional y sobre la gestión de empleo nacional. Entonces, tú tienes que revisar la apertura comercial, tienes que revisar el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Pues para que el gasto que ejerzas, para el empleo que ejerzas, vaya hacia la producción nacional. Y eso se traduzca en mayor empleo y efectos multiplicadores internos para reactivar la economía. Porque toda importación es una fuga de demanda, es una fuga de ingresos al exterior. Estás creando empleos y estás impulsando el crecimiento de otros países, ¿no? Entonces, repito, es por todos lados, ¿no? O sea, tú tienes que fomentar el empleo productivo nacional para sustituir importaciones, para incrementar la productividad y que esos ingresos vengan a impulsar más la producción nacional, ¿no? Sí, porque hemos caído en que esas importaciones te llevan a desde comercio exterior y depende de la entrada de capitales, y al depender de la entrada de capitales tienes que mantener alta tasa de interés para que venga el capital y financiar dicho déficit, y la alta tasa de interés te frena más la inversión, ¿no? Tienes que establecer austeridad fiscal para evitar presiones inflacionarias, presiones sobre el tipo de cambio que puedan afectar al capital financiero. Sí, pues ahorita se escuchaba en el programa de Carmen Aristegui a este señor de Enrique Ochoa, ¿no? Vanagloriándose de que se está bajando el precio del dólar, ¿no? O sea, no saber economía, carajo, ¿no? No saber economía. Aquí beneficia esa apreciación de la moneda, ese peso fuerte, ese baratito del dólar. Pues el capital financiero, carajo, ¿no? ¿No? Que al salir, o sea, ganó por la alta tasa de interés o por lo que haya ganado en la bolsa o lo que haya ganado donde haya invertido, y al salir el dólar le va a salir más barato que cuando entró, ¿no? Entonces ahorita resulta que el dólar ya está a 19 pesos, ¿no? Y el vato van agloriándose de los logros del segundo año de gobierno. Por favor, carajo, está mal, ¿no? A la economía se está tirando el carajo, ¿no? Y luego ese dólar barato, a qué va a llevar? Pues a que la gente compre más productos importados, ¿no? Y siga el desplazamiento de la producción nacional, siga cayendo la producción nacional. Y ese dólar barato, ¿por qué? Porque el Banco de México sigue manteniendo alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Ese dólar barato es el resultado de la austeridad fiscal que te elimina presiones inflacionarias, presiones sobre el déficit de comercio exterior para mantener condiciones de estabilidad de la moneda, ¿no? ¿A favor de quién? Que controla la moneda, que es el sector financiero, ¿no? Y ahí lo tiene Carmen Aristegui, ahí de economista diario, ¿no? Diciendo puras pendejadas, pero bueno. Y luego me enteré que le paga a ese señor, el Canal 13, Salinas, ¿no? Que de hecho ahora en su columna habla que a la empresa de TV Azteca le está yendo muy bien, porque le pagan, ¿no? Y ahí está el asesor del presidente, la economía moral y la ética y que la fregada, ¿no? Pero bueno.
Entonces hay importancia, jóvenes, en serio, de saber economía, ¿no? Y no decir tontería y media, ¿no? El mismo discurso de Fox cuando era presidente, que la economía estaba bien porque el peso estaba bien y la bolsa de valores estaba bien, ¿no? Ahí está la bolsa. En noviembre tuvo una ganancia de 12%, ¿no? So what, ¿no? Pero la actividad económica va para abajo, carajo, ¿no? Están muy callados, jóvenes. Más preguntas. Upa, aquí ya sé. Vamos al. Uy. De Norma Samaniego. La participación del trabajo en el ingreso nacional, el regreso a un tema olvidado. Bueno, el artículo analiza, qué ha pasado en los últimos 30 años con la participación de salarios a ingreso nacional y cómo se compara con otros países. Ahí dice que la participación de México en el 2012, la más baja entre 31 países de la OECD, ¿no? Es decir, cómo hemos tenido una participación baja de las remuneraciones en ingreso nacional. Aquí hay que recordar que, bueno, ahí dice, dice 10 puntos inferior, 10 puntos porcentuales inferior a las remuneraciones que Chile tiene en relación a su Producto Interno Bruto, o las que Grecia, o 18 puntos más baja que China, ¿no? Aquí hay que recordar que la participación más alta en la historia de las remuneraciones en ingreso nacional fue en el periodo de Echeverría. En el 76 llegó a ser 41%. Y pues no por nada la burguesía odiaba a Echeverría, porque este incremento de la participación de las remuneraciones, esta distribución del ingreso, pues, se traducía en una disminución de la participación de las ganancias en el ingreso nacional, ¿no? Y de ahí que la burguesía, hasta la fecha, sigue sin querer a Echeverría, ¿no? Y lógico, de estar en 41%, las remuneraciones en ingreso nacional, pues ha bajado a niveles de 23-24%. Hay un débil crecimiento que se ha extendido más de 3 décadas, como consecuencia también de la disminución del empleo formal. Es decir, ¿qué es lo que incide en la determinación de los salarios? A ver, pregunto, jóvenes, ¿ustedes qué me contestan? ¿Qué es lo que determina, qué incide en la determinación de los salarios? ¿Quién señala? ¿Quién dice algo? ¿Por qué ha disminuido la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional? Profe, ¿Sí? bueno, quien determina los salarios no es la Comisión Nacional de Salarios. Sí, esa determina el salario mínimo. Ah, sí. Creo que lo que incidiría a la determinación del salario podría ser el coste de la vida y la productividad y también incluso la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Las empresas que tienen grande capacidad, grandes ganancias, pagan mejores salarios. Bueno, es que bueno, hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que es, ¿no? Bueno, Entonces, entonces por eso te digo, debería ser. ¿qué elementos inciden? ¿Qué elementos inciden? Influye la oferta laboral y la demanda laboral, ¿no? O sea, hay mucha ¿cómo se dice? Mano de obra ociosa que pues está presionando a los trabajadores para tener que recibir un salario menor.
Sí, de hecho, el año pasado, en estas fechas, cuando se estaba discutiendo la determinación del salario mínimo, en una entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador del Banco de México dijo que en dicha comisión deberían de participar los desempleados. ¿Mm? ¿Justo para qué? Pues para presionar a la baja los salarios, porque los desempleados están dispuestos a contratarse cualquier salario, ¿no? Que es lo que dicen los libros de texto convencionales. Qué cosas. Bueno, ¿qué más? Dijeron de productividad. Resulta que la productividad ha ido así. Yo tengo ahí varios de mis trabajos. La productividad ha ido así y los salarios mínimos han sido así. Así. O sea, hay una brecha entre la productividad y los salarios. ¿Por qué? Y resulta que el costo laboral es salario sobre productividad. Si la productividad crece más que los salarios, ¿qué pasa? Pues disminuye el costo laboral, ¿no? Pues aumentan más las ganancias de la empresa. ¿Por qué? Si la productividad crece así, los salarios así, ¿por qué los salarios no acompañan el crecimiento de la productividad? Elemental, mi querido Watson. ¿Eh? ¿Por qué los salarios no acompañan el crecimiento de la productividad? Ahí Julio aprendió, iba a decir algo. Sí, bueno, iba a decir que pues porque los empresarios buscan obtener la mayor ganancia posible, ¿no? ¿Y los Pues, trabajadores? no, pues ellos se conforman con, bueno, no se conforman, pero como lo comentaba mi compañero, como hay mucha población desempleada, pues se ven obligados a trabajar a esos salarios tan bajos, ¿no? Fíjense, ¿por qué Chile y Argentina tienen los salarios mínimos más altos de América Latina? Elemental, elemental. Por su política monetaria. No, maestro, no. Es la misma allá y acá. Bueno, no es la misma, pero no es por ahí. Sí, de hecho, Chile, su tasa de interés de referencia es 0.5 y la nuestra es 4.25. No ven un curso de historia económica de América Latina en la licenciatura. Pregunto. No. ¿No hay curso de historia económica de América Latina? No solamente historia económica mundial e historia económica de México. ¿Y en la historia económica mundial qué ven? La Gran Depresión y las revoluciones industriales. No, pues es insuficiente, Chihuahua. O sea, hay que conocer América Latina. Hay que conocer América Latina. Yo sí llevé un curso en mi licenciatura de Historia Económica de América Latina. Y lógico, después me fui a Chile a estudiar la maestría en Economía con los mejores economistas de América Latina, carajo, ¿no? Bueno, fui afortunado con Aníbal Pinto, con Conceição Tavares, Pedro Cusco y Pedro Paz. Me tocó la época dorada de Chile, ¿no? De la Unidad Popular del 70-73. Hice la maestría en 2 años y después pasé a ser profesor adjunto de la maestría. Fui profesor adjunto de Conceição Tavares, de Fernando Feinsilber, de Ricardo Lagos, que iba a ser presidente de Chile. Hay que conocer América Latina, jóvenes. Aquellos que quieran estudiar maestría, yo les recomendaría la Universidad de Campinas, Brasil, que está en el estado de Sao Paulo. Ahí pasé yo una estadía de investigación en el 93 con Conceição Tavares. Y tiene muy buenos economistas la Universidad de Campinas.
Está catalogada la segunda universidad más importante de Brasil, después de la Católica de São Paulo. Pero bueno, ya me estaba desviando. Profesor, Sí, solo quería comentar que sí hay un curso de teoría del pensamiento, del desarrollo del pensamiento latinoamericano. hay que ver. Pues las teorías del desarrollo, la estructuralista, toda la escuela de la CEPAL. No, pero eso es diferente, ¿no? Ah, Eso es diferente. O sea, hay que conocer historia económica de América Latina, ¿no? Es decir, si Chile y Argentina tienen los salarios más altos en América Latina, es por su alto nivel de sindicalización, por el alto poder que tienen los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos, ¿no? Sí, a diferencia de México, ¿no? Donde aquí se ha caracterizado de que los sindicatos eran controlados por el gobierno. Cuando había sindicatos, bueno, sigue habiendo, pero qué sé yo, en la década de los 30 y 40, 50, más del 30% de los trabajadores estaba sindicalizado, ¿no? Y actualmente los niveles de sindicalización a nivel mundial han disminuido drásticamente. En México están entre el 5 y el 10% en función del tipo de sindicato, de empresa o independiente, ¿no? Y los niveles de sindicalización en Argentina y Chile son más altos, ¿no? Y entonces, con movimientos laborales y sindicales fuertes, pues lógico, obtienen mejores niveles de negociación salarial, ¿sí? Y de prestaciones laborales, a diferencia que en nuestro país, repito, eran sindicatos controlados por el gobierno, por las empresas subordinadas, o sea, y aparte líderes vendidos, ¿no? Donde negocian en función de su bien particular y no tienen conciencia de clase, no tienen, o sea, no representan, ¿no? a la clase obrera, ¿no? Y de ahí el porqué la disminución de la participación salarial dentro del ingreso nacional, a diferencia de la gran participación que está presente en países como Chile y Argentina, ¿no? Ahora, y la cuestión es de que el contexto de globalización, a partir de los 80s, al generar desindustrialización en la mayor parte del mundo, la industria se fue a China, se fue a Asia, al resto de Asia. Los niveles de desindustrialización, pues, lógico, han aumentado, han disminuido el empleo formal, ha aumentado el empleo informal y ha debilitado los sindicatos, ha debilitado el poder de negociación de los trabajadores, y a nivel mundial se observa una disminución de los salarios, o dejaron de crecer o disminuyeron, y por lo tanto una disminución de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional en la mayoría de los países, ¿no? Entonces el factor político juega un papel muy importante. El nivel de negociación, de poder sindical, obrero en las negociaciones es muy importante, ¿no? Entonces, sigamos con la... ¿Qué hora es? Sí, ya. No, vamos bien. Entonces, ahí está un débil crecimiento de las participaciones en las últimas 3 décadas, asociado a la disminución del empleo formal, ¿no? Asociado a la disminución de los niveles de sindicalización. Y se ha multiplicado 2 veces y media la población en edad y capacidad de trabajo, pero pues, ello no ha ido acompañado de mayor participación en las remuneraciones. Nuevos empleos han resultado insuficientes para absorber la alta oferta de mano de obra. También lo que ustedes mencionaban, ¿no? O sea, cómo ha crecido la población económica activa, pero no, o sea, la demanda por trabajo no ha crecido por el bajo crecimiento económico, por los mismos niveles de centralización
Entonces la gente tiene que emigrar ¿a dónde? Pues al sector comercio y servicios o a la economía informal. Dice, el salario medio y mínimo perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los 80s. Sí, la deja perdida. El ajuste se dio vía disminución de salarios. Sí, decíamos, en el periodo de Echeverría se aumentaron tremendamente los salarios mínimos. Y llevó a que aumentara la participación al 41% del Producto Interno Bruto. Y luego, con López Portillo, ya los reajustes salariales eran por debajo de la inflación y por debajo de la productividad. Y ello se acentuó en los 80s, con la crisis. Dice, en los 90 se ha incrementado por la maquila y por el incremento de exportaciones, o sea, por el Telecán. O sea, cayeron los 80, pues hubo un ligero aumento en los 90. Y luego aquí señala la autora que en los 80 la disminución de salarios evitó un desplome de igual magnitud en el empleo, ¿no? Ahí yo no, o sea, porque aquí sería tomar la posición neoliberal de que hay que bajar salarios para proteger el empleo, ¿no? Aquí yo difiero de la posición de ella, ¿no? Ahí cayeron tanto el empleo como los salarios, ¿no? En los 80s. Fue una década perdida. Fue una política deliberada de disminución de salarios, una política deliberada de contracción del gasto público para contraer la actividad económica, contraer el consumo, contraer importaciones, crear un superávit de comercio exterior para el pago de la deuda. Dice, en el 95 ocurrieron ambos fenómenos, caída de empleo y caída de salarios. Que es justo lo que está dando ahorita, igual, ¿no? Ante la crisis hay caída de empleo y, lógico, no hay viabilidad. Ahí está, ¿no? El sector empresarial ofreciendo un 4% de incremento del salario mínimo, ¿no? O sea, igual a la inflación. En términos reales hay una caída, ¿no? Porque finalmente los precios aumentan más que... Es decir, los salarios tienen que ajustarse con respecto a los precios de la canasta básica. Y los precios de la canasta básica son mayores que el índice nacional de precios. Bueno, dice, la creación de empleo formal se detuvo, el sector manufacturero pasó a expulsar mano de obra, ya lo dijimos, ¿no? En el 2001 China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, se desplomó el empleo maquilador y el empleo en la manufactura. Ello se retroalimentó con la recesión del 2001-2003. O sea, quedó la recesión en Estados Unidos, que es nuestro principal destino de exportaciones, ¿no? Y lógico, esto aumentó el desempleo, aunado a la disminución de salarios. Después viene la crisis del 2008-2009, que de nuevo aumenta el desempleo. En el 2014, dice, no se habían recuperado el número de empleos que se tenía 14 años antes. Pues imagínense la crisis actual, ¿no? No por nada nos dicen que estamos en los niveles de ingreso también de hace 14 años, ¿no? O sea, como está habiendo destrucción de planta productiva, cierre de empresas, que está aumentando el desempleo, y ahí nos están diciendo, no, que ya se va a recuperar el empleo formal. Espérate, vato. Si la mayor parte, el 70% está en la economía informal, carajo, ¿no? Dice, las válvulas de escape a las deficiencias del mercado laboral, lo lógico es la economía informal, la inmigración laboral, la violencia, hay que introducir allí, la delincuencia, ¿no? Los cuales son altos. Sí, el momento en el cual la gente ya no puede emigrar por las barreras que han establecido, ¿no? Pues no por nada está aumentando la delincuencia. Hay una precarización de los puestos de trabajo formal, ya lo dijimos, ¿no? De que aumenta el número de trabajadores que recibe de 1 o 2 salarios mínimos y disminuye el número de trabajadores que percibe arriba de 3 salarios mínimos. Que no tienen acceso a servicios de salud, seguridad social, los que están en la economía informal, que es la gran mayoría, con salarios inferiores a los empleos perdidos, que es justo también lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Se están perdiendo empleos y de regresar pues van a ganar menos de lo que ganaban antes. Los salarios han disminuido más
en las ramas que empleaban personal más calificado, con salarios más elevados en el sector formal. Sí. Y repito, ¿no? Ante la política actual de contracción del gasto público, de contracción de exportaciones, de consumo, inversión privada, pues te aumenta el desempleo y te lleva hacia abajo los salarios, las prestaciones laborales. Dice, después del 2009 aumenta el desempleo, que se mantuvo por los siguientes 5 años sin poder regresar a su tasa histórica. Pues sí, ¿no? O sea, igual acá, ¿no? ¿Cuántos años nos va a llevar restablecer el empleo que se tenía en el 2018? Pues con la política de austeridad fiscal, con la política de alta tasa de interés, ¿no? Con la prosecución de las políticas económicas que nos han llevado a esta situación, pues repito, vamos a una larga crisis, carajo. Y el desempleo más afectado es el de los jóvenes. Así que, pues procuren alargar su tiempo de estudio, ¿no? O sea, la perspectiva de, lógico, estudiar con beca, ¿no? Maestría, doctorado, porque las oportunidades de trabajo bien remunerado se alejan, ¿no? El cambio tecnológico ha afectado a las ocupaciones tradicionales. Y luego la cuestión es esta, ¿no? Sigue el cambio tecnológico, ¿no? Y que se traduce de nuevo también en menos empleo. Y el único que puede generar empleos y fines de lucro es el gobierno. Y por eso tiene que gastar, diciendo que el gobierno no gasta, ¿no? Pero bueno. Dice, se ha eliminado la presencia física del trabajador en la empresa, ha aumentado las relaciones virtuales. Y luego más ahora, ¿no? Con la cuestión esta de la pandemia, ¿no? El trabajo a distancia. Y esto, pues, sobre todo, es para los trabajadores de cuello blanco. Se sustituye el trabajo asalariado por contratos por honorarios. Y esa es también la cuestión del outsourcing, ¿no? Y la bronca es esa, que los contratos por honorarios, pues no tienen prestaciones laborales, ¿no? No está sujeto a jubilación, seguro social, etc. En el mundo se han ido desmantelando los arreglos a la disminución de la desigualdad. Instituciones protectoras del salario y del trabajo. Pues sí, no. No hay preocupación, no hay política de empleo, no hay política de distribución del ingreso. Y la disminución de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional es preocupante, lógico, te aumenta la desigualdad, y la bronca es que, como se señala ahí, te afecta el potencial de desarrollo. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de pobres, se contrae más el mercado interno, que te afecta las decisiones de inversión y el crecimiento de la producción y la misma generación de empleo. O sea, que vemos un ciclo vicioso. O sea, de hecho, uno de mis libros de hace 5 años o 6 se titula La desigualdad del ingreso, estancamiento y desigualdad del ingreso, ¿no? O sea, cómo van asociados la desigualdad del ingreso con el estancamiento. ¿Por qué? Porque el aumento de la desigualdad te contrae, repito, demanda. Los más pobres consumen todo su ingreso y al disminuir su ingreso, pues cae el consumo, cae la demanda, cae la inversión y cae la actividad económica, ¿no? ¿Comentarios, jóvenes? Y ya les mandó Jesús las calificaciones. Ya lo mandó, profesor. Ya, profesor, gracias. ¿Y cómo les fue? Más o menos. Más o menos. Bien.
Bien por el contenido, pero tuve algunos errores de redacción y creo que eso fue lo que me bajó un poco la calificación. ¿Cuánto sacaste, Jimena? Saqué 8.5. Ya. Miranda, ¿cuánto sacaste? Mira, no me escuchó, ya dejó prendida la computadora y se fue. Isael, ¿cuánto sacaste? Profe, ¿Dijo, Miranda. dijo Misael, profesor? Sí. Ah, no, no lo entregué. Mira, qué barbaridad. Sí, ya, pero en el siguiente me recupero. ¿Quién sacó arriba de 9? Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profe. También yo, profe. ¿Y por qué casi no participas, Lara Vargas? Ah, pues porque me da pena. Oh, híjole. No, hay que participar. Ah, y no soy Lara, soy Yara. Y ahora, sí es lo que iba a corregir. Pues hay que participar más, jóvenes. Digo, porque en esta profesión se discute mucho, ¿no? Y hay que ganar los debates. Lo que más le duele a los economistas neoclásicos es perder los debates. Pero no cambian los güeyes, le digo, no cambian. Profe, entonces, para que haya una recuperación de la participación de los salarios en el producto, ¿tendría que haber un fortalecimiento de los sindicatos o Y para mejorar el poder de los sindicatos hay que incrementar el empleo, ¿no? Empleo formal, ¿no? y en Y la no, parte, perdón, o sea, y siguiendo a Marx, siguiendo a Keynes, no por nada, existe el ejército industrial de reserva, ¿no? ¿Para qué? Pues para debilitar el poder de negociación de los trabajadores y mantener bajos salarios. Sí, o sea, la burguesía. Y lean ese artículo de Michael Kaleski, 3 vías al pleno empleo. ¿Han leído a Kaleski o no? No, profesor. Creo que sí en el semestre pasado en desarrollo económico, pero no recuerdo bien la lectura. O sea, hay que leer. O sea, de los mejores economistas que ha habido en los últimos. Bueno, Kaleski murió en 70. Iba a decir de los últimos 50 años. Pues Kaleski tiene artículos desde los 30, ¿no? Una vez, hace muchos años, allá en inicio de los 70, Julio López, fallecido recientemente en este año, gran economista chileno, mexicano. Yo lo conocí en Chile cuando estudié la maestría. Él no fue profesor mío, pues yo había terminado cuando él empezó ahí a dar clases en la maestría. Una vez dijo allá en Chile que para ser buen economista hay que leer a Marx, a Kaleski, ¿no? A Keynes, ¿no? Y Michael Kaleski, bueno, de hecho fue profesor de Julio López, allá en Polonia. Llegó a los mismos resultados que Keynes a partir de Marx, ¿no? Y de hecho, las mejores aportaciones de Keynes las sacó de Marx, sin citarlo, ¿no? Pero Michael Kaleski es crucial, ¿no? Busquen ese artículo, 3 vías al pleno empleo, ¿no?
donde justo señala eso, ¿no? De cómo es una cuestión deliberada de parte del mismo sistema capitalista de configurar tasas de desempleo para mantener bajos salarios. Y el mismo análisis de Keynes también dice, bueno, cómo el sistema por sí solo no te genera condiciones de pleno empleo. Justo, ¿por qué? Porque el desempleo es disfuncional, la dinámica de acumulación. Entonces, para generar condiciones de pleno empleo se necesita la participación del Estado, ¿no?, en la generación de empleo, ¿no? Porque, repito, una empresa te genera un empleo si se le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. El único que puede generar empleos sin fines de lucro es el gobierno. ¿Pero qué es lo que estabas diciendo, Fabián? Te he interrumpido. No, ya era todo, profesor. Ah, tú eras tú, Julio. Yo. Sí, sí. Sí, porque en el contexto actual, mundial, ¿no?, de alta tasa de desempleo, pues te pasa a debilitar a los sindicatos, te pasa a debilitar a los trabajadores. Entonces, menos condiciones se tiene para incrementar salarios, para incrementar la participación de los salarios en el ingreso nacional. Entonces, pues lógico, esto. Y luego, aparte, ya no hay partidos de izquierda en el mundo, carajo, ¿no? Que tomen las banderas de los desempleados para pronunciarse, movilizarse por políticas de empleo, por políticas de incremento salarial, por políticas de distribución del ingreso. Es preocupante, ¿no? Y también, bueno, me preguntaba si en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendría que haber como personal más crítico, ¿no? Para establecer, pues, unos salarios más que le convengan a los trabajadores, pero eso no le que no le convendría a los empresarios, ¿no? No, de hecho, o sea, vean la noticia de hace un mes. El que era presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos renunció. Este cuate egresado nuestro del doctorado ahí de la UNAM, doctorado en Economía, yo lo conozco desde hace muchos años, renunció porque tuvo divergencias con el Banco Central, con los economistas del Banco Central, donde él estaba planteando toda una política de incremento salarial y el Banco Central dijeron no, porque va a generar inflación. Y entonces él terminó renunciando. Porque también no encontró eco en el mismo gobierno que apoyara su postura de incremento salarial. Y ahí está. O sea, los empresarios ya dijeron que ofrecen un 4% de incremento. Pues, para nada, carajo. En un contexto de contracción económica, en un contexto de caída de demanda, tienes que incrementar demanda, incrementando salarios, incrementando empleo, ¿no? Ahora los empresarios te dicen, es que si aumenta salarios, menos va a haber crecimiento de empleo. Pues no. El salario te va a llevar incremento de demanda y el incremento de demanda te va a llevar incremento de la producción. Y la producción requiere empleo, ¿no? Porque los bajos salarios no te incrementan el empleo, ¿no? Los bajos salarios te mantienen contraída la demanda, te mantienen contraída la producción y por lo tanto no hay mayor generación de empleo. Entonces, es un problema político, ¿no? ¿Dónde están los trabajadores en las calles demandando incremento salarial, ¿no? ¿Dónde están los desempleados en las calles demandando política de empleo, ¿no? ¿O dónde están los partidos políticos demandando política de empleo o política de incremento salarial? Todos están sumisos. Bueno, jóvenes, ¿qué lecturas siguen para la próxima clase? ¿Quién tiene el programa ahí a la mano? Lo estoy abriendo, profe, güey. Gracias. Es una de Jaime Ross y la de Miguel del Castillo. Bueno, vamos a ver la de Jaime Ross. Tengo que ver cuántas lecturas faltan, cuántas semanas faltan para
programar bien las lecturas por clase. Faltan 7 ¿7 qué? ¿Lecturas? lecturas. La de Jaime Rosa es la 33 y tenemos 40. Ya. ¿Y cuántas semanas? Faltan 4 semanas, ¿no? Pues se supone que tenemos clase nada más hasta El el 11, 12. ¿no? Porque el 14 hasta el 4 son vacaciones. A ver, déjame ver aquí el calendario. Ok, entonces queda, no, pues queda, es y la próxima, ¿verdad? Y luego de enero son 3, ¿no? 1, 2, 3. Es hasta el 22, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Bueno, entonces que tenemos 1, 2, 3, 4 semanas y quedan 7. Ok, entonces vamos a estar viendo, son 4, son 8 clases, entonces quedan 7 lecturas, pues vamos a ver una lectura por semana, ¿no? Digo, una lectura por clase, perdón. Ok. De acuerdo, profe. Bueno, pues cuídense.